Hola a todos, mi nombre es José Ricardo Castro González. Soy estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas. Tengo 40 años. Tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia en temas de telecomunicación, seguridad de la información, en temas de programación. He trabajado también de manera independiente programando algunos sistemas de información. Actualmente trabajo como SRE, como ingeniero SRE DevOps. Tengo 3 años de experiencia en este campo de SRE. Este año recientemente me certifiqué como AWS Cloud Practitioner. Este año dentro de mis planes está el hacer una certificación a CKA, la Certified Kubernetes Administrator, que es la administrador de Kubernetes. Soy casado, tenemos una preciosa hija de 7 años que se llama Ana Lucía. En mi entorno familiar, pues vengo de una familia clásica de papá, mamá y somos tres hermanos, perdón. Yo soy el hermano mayor. Desafortunadamente mi padre hace 2 años falleció. Ha sido el reto más fuerte que he experimentado hasta en mis 40 años. Y pues bueno, gracias a Dios me dejó una buena madre y me dejó a mis dos hermanos a quienes amo demasiado. Eh, Me gusta el deporte. Actualmente estoy practicando kickboxing. Entre mis hobbies están el tocar guitarra, cantar, dibujar. Sí, en general el arte me gusta demasiado. La parte de la música me mueve demasiado. Me gusta muchísimo la música. Escucho pues todo tipo de música. Soy muy crossover. Me gusta el metal, me gusta el rock, me gusta la salsa, el merengue, la música gospel, me gustan los vallenatos, me gusta la electrónica. Lo único que no me gusta es esa cosa que llaman guaracha y reggaetón. No, eso es lo único que no me gusta. Y en mi parte de dimensión espiritual, pues soy creyente, yo creo en Dios, soy cristiano. Y pues bueno, no soy un hombre perfecto, tengo muchísimos errores y muchísimos defectos, pero pues trato de ser coherente con mis convicciones. Y bueno, ahora sí entramos en materia y vamos a resolver los siguientes puntos de la actividad final de la Task 5 Leaf. ¿Qué es la seguridad de la información y por qué hoy día es tan importante? La seguridad de la información es la práctica o disciplina para proteger la información a través de estrategias, políticas, capacitación, socialización de buenas o malas prácticas, no solamente los sistemas de información, todo sistema de información que procese, transmita data, almacene información, no solamente contra el acceso no autorizado a estos sistemas o el uso indebido de la información o divulgación de data sensible o la interrupción, modificación o destrucción del sistema de data. Esto también incluye a las personas, no solamente los sistemas de información, entendiéndose como hardware o software, también a las personas. A menudo confundimos la seguridad de la información con la ciberseguridad. La ciberseguridad hace referencia únicamente a lo que es el hardware y el software como tal. No tiene en cuenta a las personas o los accesos físicos a ciertos sitios, no, tiene más en cuenta como todo este tema de hardware y software. Podríamos ver que la ciberseguridad es un subconjunto del InfoSec. La seguridad de la información implica la implementación de medidas y controles que garanticen la triada de la seguridad de la información, lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible a las personas autorizadas. La integridad asegura que esta información y los sistemas no sean alterados de manera indebida, garantizando que siempre su exactitud y su data sea íntegra. La disponibilidad asegura que la información siempre está disponible para las personas o sistemas autorizados. ¿Por qué es importante la seguridad de la información? La seguridad informática ha surgido como una necesidad inicialmente debido a los intensos cambios en el sector productivo. Antes era, durante la revolución industrial, era un trabajo más de esfuerzo de máquinas, de esfuerzo humano. La gente trabajaba para sobrevivir. Hoy en día, debido a los cambios que hemos experimentado como sociedad a nivel cultural y también la misma evolución humana, ha hecho que tengamos un cambio importante en el sector productivo. La manera como vive la sociedad mundial gracias a la transformación digital es diferente a la sociedad de hace 30 años. Por este motivo, la información se ha convertido en uno de los activos principales de las empresas e individuos, y para mantener sus datos resguardados se debe invertir en este tipo de seguridad. La prevención a los ciberataques. La seguridad informática se encarga de prevenir
y detectar el uso no autorizado de un sistema informático. Esto implica la protección contra intrusos que pretendan vulnerar nuestro sistema a través de herramientas o uso de ingeniería social, no solamente a nivel empresarial, también a nivel de personas. Debido a que estamos en un mundo más globalizado, mucho más digital, la manera en cómo hemos evolucionado en el sector productivo, la vida después de la pandemia, que nos tuvo en cuarentena por casi 2 años, aunque técnicamente continuamos en cuarentena, estamos más en una fase de control. Esto hizo que la sociedad mundial viviese una verdadera transformación digital. Esto conlleva, como todo cambio, conlleva una serie de desafíos, riesgos, no solo para las empresas, sino también para las personas. Creo que en lo cotidiano es válido afirmar que todos conocemos al menos una persona que han intentado estafar desde una cárcel a través de la llamada millonaria, de la conocida llamada millonaria, que no es más que una estrategia de ingeniería social en la que normalmente caen las personas mayores. Hace pocos días vi una película con Jason Statham que se llama B-Maker, en la cual la trama se desencadena o el viaje del héroe comienza porque a una señora de edad le roban sus ahorros un grupo de ciberdelincuentes que tenían como un call center esto montado, en la cual llamaban a las personas. A esta señora le hacen una llamada millonaria haciéndose pasar por una funcionaria del banco, montan una página, hacen un phishing, muestran una estrategia de phishing en la película, en la que llaman a la señora y le dicen, mire que alguien entró a su cuenta y le robó el dinero. Ella al ingresar a la página le envían un link, ella ingresa ese link, primer error, la llaman de un funcionario del banco, mire que le vamos a mandar un link para que valide sus datos porque alguien intentó quitar su dinero. Ella entra, les da los datos, hay una persona que mientras uno está llamando, hay otro que está escuchando la llamada y ingresando su contraseña, haciendo un cambio de contraseña, solicitando un token, le llega el token al teléfono a la señora, ella le da el token a la persona a la cual está llamando y le roban como $2 millones, algo así. Es la trama de la película en la cual se está perpetuando un ataque gracias a la ingeniería social y gracias a una estrategia de phishing. Por eso también es muy importante, pues, sobre todo las personas jóvenes, tener como esa empatía con su entorno, sobre todo con las personas mayores, de no solamente a nivel corporativo, sino también familiar y social, las personas que uno conoce, de hacer como una especie de evangelización, de concienciar a las personas la importancia de la seguridad de la información, de que no se deben de divulgar datos sensibles, que así como le decían a uno cuando niño no hable con extraños, pues a un extraño por teléfono no hay que darle los datos de uno, porque puede ser muy peligroso. ¿Cuáles son los estándares existentes actualmente para la seguridad de la información y qué beneficios trae su implementación? Bueno, los estándares de la información son las normativas internacionales con las que se regula el tratamiento de la información, como el manejo de datos personales, datos financieros, datos de salud y todo dato que sea sensible. Toda información de uno es una información sensible que no se debe compartir. El ISO 27001 es tal vez el estándar de seguridad de la información más popular a nivel internacional, es el más conocido también. Este básicamente se basa en el ciclo de vida de qué se debe hacer en temas de información de seguridad, que trata de planear, el plan, do, check, act, que es planear, hacer, chequear y actuar. Cumplir con esta normativa garantizamos que dentro de nuestro ciclo de vida estemos pensando en cómo asegurar la información siempre. Esto es un beneficio, lo cual puede llegar a dar un aumento de confianza con nuestros clientes, socios, y esto nos ayuda a cumplir requisitos legales y regulatorios, lo que nos va a evitar caer en pagos de multas o sanciones que nos impidan operar en ciertas partes del mundo. No tener que estar apagando incendios todo el tiempo, lo cual genera gastos no solamente en dinero, sino también estar destinando recursos o personal para detectar y solucionar fallas. Es también uno de los beneficios que nos tiene al tener implementada una normativa de seguridad como la ISO 27001. Otra normativa, tenemos el NIST SP800, el cual ofrece una amplia gama de controles de seguridad y privacidad que abarcan desde los aspectos técnicos, administrativos y físicos. Estos controles están diseñados para ser implementados en sistemas de información y organizaciones para mitigar riesgos y proteger datos sensibles. Es una estructura basada en familias de controles. Los controles están organizados en familias, cada una de las cuales aborda una área específica de seguridad o privacidad.
Algunas de las familias incluyen acceso y control, gestión de incidentes, protección de datos y continuidad del negocio. Esto también nos permite una flexibilidad y una adaptabilidad. ¿En qué sentido? En que este es un marco de trabajo flexible y adaptable a diferentes tipos de organizaciones y entornos tecnológicos. Esto nos permite a las organizaciones seleccionar y ajustar los controles en función de sus necesidades específicas, el nivel de riesgo y el contexto operativo. El enfoque y la gestión de riesgos que se realiza con este estándar es proporcionado a las directrices para identificar, evaluar y mitigar riesgos. Fomenta la implementación de controles basados en el análisis de riesgos y la evaluación del impacto potencial. Esta guía es compatible con otros marcos y normas de estándares de seguridad de la información, como el NIST Cybersecurity Framework y la ISO 27001. Esto facilita la integración de los controles NIST SP853 en programas de seguridad y privacidad más amplios. Y pues los beneficios que tenemos es una protección integral, ya que su enfoque exhaustivo para la protección de sistemas de información y datos cubren una amplia gama de amenazas y vulnerabilidades. El cumplimiento normativo ayuda a las organizaciones a cumplir con requisitos regulatorios legislativos, incluyendo aquellos establecidos por el gobierno federal de los Estados Unidos. Esto incluye una mejora continua que es muy importante, sobre todo hoy en día con las metodologías ágiles que buscan que todo entre en un ciclo de continuidad, ya que fomenta la mejora continua de la seguridad y privacidad mediante la revisión y actualización regular de los controles, así como la integración de nuevas tecnologías y prácticas. Esto permite a las organizaciones alinearse con las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional en la gestión de la seguridad de la información y la privacidad. El GDPR, o el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, este es un marco europeo, ¿sí? Es un alcance global que protege a los ciudadanos europeos en todo el mundo. El cumplimiento de esta normativa es muy riguroso. Las organizaciones deben obtener un consentimiento claro y explícito de los individuos antes de recopilar y procesar sus datos personales. No importa si un ciudadano europeo está acá en Colombia o está en Estados Unidos, tiene que este usuario o esta persona autorizar que manejen sus datos personales. Esto incluye también el derecho al acceso de los datos, a rectificarlos o a eliminar sus datos. El derecho al olvido, como creo que la Beas Data tiene esa particularidad también aquí en Colombia. Esto mejora la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los datos, ya que las organizaciones deben ser transparentes de cómo están recopilando y usando mi información o la información de un ciudadano europeo. Esta normativa entró en vigencia el 25 de mayo del 2018. Básicamente lo que buscaba era notificar las brechas de seguridad. Las organizaciones debían notificar a la Autoridad de Protección de Datos competente sobre cualquier brecha de seguridad de datos personales dentro de un plazo de 72 horas posteriores a su detección, cuando se encontrara alguna brecha de seguridad. Y esto en sí fomenta la confianza del consumidor y protege la reputación de la organización. Por ejemplo, con una entidad bancaria que le reportaron a uno a Datacrédito, la persona se pone al día y resulta que pasa y pasa el tiempo y no actualizan esa información, pues esto fomenta esa confianza del consumidor en ese tipo de organizaciones. Pasamos al PCA DSS, que esto es más de la industria de pagos electrónicos. Este es un conjunto de estándares de seguridad diseñado para asegurar que todas las empresas que procesan, almacenan o transmiten información de las tarjetas crédito mantengan un entorno seguro. Esto fue desarrollado por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago, PCI SSC, que es Payment Card Industry Data Security Standard. Esto incluye las grandes marcas de pago, los grandes procesadores de pago como lo son Visa, Mastercard, American Express, Discover y JCB. No solamente los incluye a ellos, también incluye todo el flujo de data, lo que es la entidad bancaria la involucra también, tiene que cumplir con esta normativa. También a las empresas que hacen el procesamiento de pago. Si por ejemplo una persona como yo desarrolla un sistema que busca qué procesador de pago está sano, está con su health arriba, que está disponible, resulta que un procesador A
se cayeron los pagos y no puede realizar, pues hay un procesador B que los está atendiendo, ¿sí? Entonces digamos que uno hace una pasarela de pagos para que pueda interactuar con cada una de esos procesadores, grandes procesadores de pago. También tendría que cumplir con esa normativa porque estoy haciendo parte de ese flujo en el tratamiento de esa información. Hay 6 objetivos principales que están divididos en 12 requisitos específicos, los cuales son: el primero es construir y mantener una red segura, ese es nuestro primer objetivo. Y este tiene que cumplir 2 requisitos, que es instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los datos titulares de la tarjeta. Y el segundo requisito es no usar contraseñas predeterminadas proporcionadas por el proveedor ni otros parámetros de seguridad. El segundo objetivo que debe cumplir es el de proteger los datos del titular de la tarjeta. Esto es clave, no que un banco decidió vender la data a empresas como agencias de viajes o estas que venden tiempos compartidos para que llamen a las personas y les ofrezcan sus productos. No, esa data no puede ser compartida. El requisito es proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta. Y el cuarto requisito es cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta a través de redes abiertas y públicas. Nuestro tercer objetivo es mantener un programa de gestión de vulnerabilidades. Para ello necesitamos cumplir con 2 requisitos. El primer requisito es usar y actualizar regularmente programas de antivirus. El sexto es desarrollar y mantener sistemas de aplicaciones seguras. Es clave esto para cumplir con este objetivo. Tenemos también que implementar medidas fuertes de control de acceso. ¿Cómo podemos cumplir ese objetivo? Restringiendo el acceso de los datos del titular de la tarjeta según la necesidad del saber de cada individuo, de cada persona que está interactuando en esa cadena. No tiene que conocer todos los datos del titular de la tarjeta. El otro requisito es asignar una identificación única a cada persona con acceso a la computadora. Para poder cumplir ese objetivo tenemos 2 requisitos. El primero es rastrear y monitorear todos los accesos a los recursos de la red y los datos del titular de la tarjeta. El segundo requisito sería probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad para saber que efectivamente están funcionando o están activos, no que al momento de una auditoría o al momento que se presenta un data leak no esté funcionando el monitoreo y no sepamos qué fue lo que sucedió o qué fue lo que ocasionó ese ataque. El último objetivo es mantener una política de seguridad de la información, que esto sea un ciclo iterable, mantener una política que aborde la seguridad de la información para todo el personal. Para que una empresa sea certificada con las empresas procesadoras de pago tienen que anualmente, o al menos en Colombia, tienen que anualmente pasar la auditoría de PCI. Esta auditoría es bastante exhaustiva. Revisan absolutamente todo, que no se estén almacenando los bienes de las tarjetas de crédito, no se estén almacenando en ninguna parte, que se ofusquen algunos datos de la tarjeta de crédito para evitar algún fraude electrónico. Se tiene que capacitar el personal, no solamente las personas de Infoseco, los oficiales de seguridad, tienen que ser capacitados también los agentes de call center, tienen que ser capacitados los comerciales, la gerencia, las personas de financiera, los ingenieros, los managers, etcétera, 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 todo el mundo. Y cada año tienen que hacer unos exámenes regulatorios en los cuales indique que la persona se capacitó, hizo unos cursos y se hizo un test que se evaluaron al personal para ver que saben o conocen cómo se debe hacer el manejo de la información. Los beneficios que se adquieren al cumplir con esta normativa de PCI DSS es la protección de los datos. Esto ayuda a proteger la información sensible de los titulares de tarjetas y a prevenir cualquier tipo de fraude. Esto nos da una confianza en los clientes porque pues al saber que una empresa o una pasarela de pago está cumpliendo con esta normativa, con este estándar, se sabe que no le van a robar su platica. El cumplimiento legal es clave. Esto ayuda a las empresas a cumplir con las leyes y regulaciones, sobre todo las regulaciones de datos. Esto va también a mitigar riesgos, reduce el riesgo de brechas de seguridad y las consecuencias financieras de reputación asociada. Y por último, la eficiencia operacional. Esto va a mejorar las prácticas de seguridad y la eficiencia operativa dentro de la organización. Ahora vamos a ver el HIPAA o el HIPAA, que es el Health Insurance Portability and Accountability Act, que esto, ¿qué quiere decir? Es el manejo, la protección de la información de la salud, de todo el tema de la salud.
Entonces, para qué se hace esto? Esto es una regulación americana. Lo que busca es proteger todos los datos del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque antes sucedía, sobre todo en Estados Unidos, que las personas eran rechazadas por su salud. Por ejemplo, los pacientes de SIDA, las personas los aislaban, entonces era algo muy, muy delicado de manejar y el uso y la divulgación de esta información llevaba a problemas entre los pacientes y las empresas de salud. Tanto así que se llegaron a tener muchísimas demandas en este ámbito y para prevenir este tipo de problemática, entonces se creó este estándar. Entonces ellos, ¿qué beneficios tenemos con este estándar o qué beneficio se adquiere al cumplir con este estándar o normativa? Que vamos a tener una regulación, vamos a tener una protección de la privacidad del paciente siempre, esto asegurando que la información médica confidencial esté protegida contra accesos no autorizados. ¿Esto en qué va a redundar? En la confianza del paciente, va a aumentar la confianza del paciente en el sistema de salud al garantizar que su información está segura. Esto va a reducir el riesgo legal al cumplir con la HIPAA, reduciendo el riesgo de sanciones legales, multas, demandas por violaciones de la privacidad. Y por último, pues va a mejorar la seguridad de la información, porque esto fomenta la adopción de prácticas robustas de seguridad de la información, mejorando protección contra ciberataques y brechas de seguridad. Y estos fueron los beneficios generales de implementar estándares de seguridad de la información. Los beneficios de adoptar estándares de seguridad de la información no solo protegen a las organizaciones de amenazas y cumplen con obligaciones legales, sino que también mejora la eficiencia, la confianza y la reputación a largo plazo. ¿Cuáles son las ventajas de implementar un desarrollo seguro? Bueno, en la tarea anterior, en la tarea 4 de Penetration Test, nosotros vimos un tema, uno de los topics que se estaban abordando, era el tema de código seguro y los principios del mismo, donde hablamos de la importancia de la validación de datos de entrada, manejo de errores, autenticación, autorización, protección de datos, etcétera. Ahora vamos a ver las ventajas del desarrollo seguro. Esto pues uno creería que es algo obvio, pero es más común de lo que uno piensa, que no se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta a veces manejos de errores, mucho menos se tienen en cuenta manejos de vulnerabilidad. No se tienen a veces manejos de errores en cuenta. Los manejos de seguridad es muy poco frecuente que estén incluidos en el ciclo de vida de programación, lo cual es un error muy grave y todas las empresas deberían tener eso en cuenta. Las ventajas de seguir con los principios de codificación segura y las prácticas recomendadas que nos incluyen una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque al implementar una validación de entradas, el manejo adecuado de errores, la autenticación sólida y otras medidas de seguridad, esto va a reducir la superficie de ataque y se fortalece la protección contra intrusiones maliciosas. Es muchísimo mejor tenerlo en cuenta en la etapa de diseño que ya en una etapa avanzada en la que ya tenemos una estructura avanzada, una infraestructura avanzada en cuanto a una arquitectura de datos. La protección de datos sensibles es crucial, ya que debemos encriptar los datos, tanto en los que se encuentran en tránsito como los que se encuentran en reposo. Esto ayuda a proteger la información confidencial contra accesos no autorizados. Ojo, la data que se mantiene en reposo, que le hacemos retención de data, también se tendría que tener una política de cómo destruir esa data, porque dejar datos por ahí libres, dejarlos por ahí a la deriva, es un riesgo latente. Esto va a reducir las vulnerabilidades al evitar la codificación de secretos, utilizar APIs seguras o los APIs, ya normalmente uno dice APIs, y realizar revisiones de código regulares, se identifican y corrigen vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas graves. El cumplimiento normativo, seguir principios de codificación segura, puede ayudar a cumplir con regulaciones y estándares de seguridad como los que vimos hace un momento, el GDPR, el HIPAA, el PCI DSS, entre otros. Esto aumenta la confianza en el cliente cuando tenemos un desarrollo seguro. ¿Por qué? Porque al adoptar prácticas de seguridad sólidas, se aumenta la confianza de los clientes y usuarios en la seguridad de los sistemas y aplicaciones desarrolladas. Reducción de riesgos financieros y de reputación. Esto evita brechas de seguridad y violaciones de datos y ayuda a evitar costosos litigios, multas, daños de reputación de la empresa. Los daños de reputación de la empresa pueden llegar a ser recuperables, que termina siendo mejor que cambien la razón social.
La eficiencia en el desarrollo. Incorporar la seguridad desde las etapas tempranas del ciclo de vida del desarrollo. Esto ayuda a identificar y a abordar problemas de seguridad de manera más eficiente, evitando costosos retrabajos en etapas posteriores de desarrollo, lo que hablábamos hace un momento. Es mucho más fácil que incluyamos en esas conversaciones de requerimientos, en ese listado de requerimientos, en los programas, módulos, métodos, etcétera, 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 que vayamos a implementar, incluir también los requerimientos de seguridad. Esto debería ser siempre obligatorio, que incluirlos en los dailies o, bueno, si no se pueden los dailies, en los weeklies, que estén vinculados a los oficiales de seguridad. ¿Esto por qué? Porque debemos validar cómo se está haciendo las validaciones de entrada, cómo se está haciendo los manejos de errores, qué tipo de datos estamos publicando. Hoy en día con el CI/CD, con integración continua, ponemos datos de configuración o datos de programación, perdón, las ponemos en repositorios. Nunca, nunca, nunca se debe quemar datos como direcciones IP o nombres de host o nombres de usuario o contraseñas. Nunca deberíamos quemarlos ahí porque eso puede llegar a tener acceso a todo el mundo. Esa parte también debería estar incluida en esas conversaciones, en esas discusiones de requerimientos. En resumen, seguir los principios de codificación segura no solo fortalece la seguridad de las aplicaciones y sistemas, sino que esto también contribuye en la confianza del cliente, como lo vimos en estos topics. En este punto, ya casi terminando, vamos a mencionar las 5 vulnerabilidades más críticas según el OWASP y vamos a explicarlas. En este top 5, vemos la principal, vemos el Broken Access Control, que esa es una vulnerabilidad de ejecución de código. Bastante, bastante, bastante importante porque se pueden hacer muchísimos daños desde allí. Esta vulnerabilidad, de explotar esta vulnerabilidad, permite a un atacante ejecutar código malicioso en un sistema debido a prácticas inseguras de programación o configuración. Me suena un poquito lo que estábamos hablando hace un momento de las buenas prácticas de codificación. Esto puede suceder por falta de verificación o falta de validación en los datos de entrada, en el uso de funciones inseguras o desbordamientos del buffer. Los ataques incluyen la inyección de código, explotación de funciones vulnerables, las acciones destructivas que se pueden realizar y se pueden explotar muchísimas vulnerabilidades. Para mitigar esta vulnerabilidad se deben implementar medidas de seguridad como la validación de datos de entrada, uso de parámetros preparados y la actualización regular del software. Acá en este ejemplo que estamos viendo, acá estamos viendo a nuestro atacante, a nuestro Red Hat o nuestro Red Team, perdón, en el cual está inyectando un código nada más ni nada menos que a un usuario admin sobre una cuenta. Acá en el ejemplo estamos poniendo una cuenta bancaria. Un ejemplo muy común en esta situación, incluso lo encontré publicado en la página del OWASP, es la inyección de código SQL. Es muy, muy común. Uno pensaría que no, pero es muy, muy común. Donde un atacante está introduciendo comandos SQL maliciosos. Por ejemplo, acá en el caso, está introduciendo sus códigos y a través está introduciendo donde un atacante introduce comandos SQL maliciosos a través de campos de entrada de un formulario web. Si esos datos no se filtran, no se validan correctamente, pueden ser ejecutados por la base de datos, lo que permite al atacante extraer datos confidenciales e incluso eliminar o modificar datos en la base de datos. Ojo con el problemita que se puede presentar por no tener un buen acceso de control. En el top 2 encontramos a las fallas criptográficas, a las cryptographic failures. Esta vulnerabilidad antes se conocía como exposición de datos sensibles, el Sensitive Data Exposure. Se trata de proteger adecuadamente la información importante como contraseñas, números de tarjeta de crédito, lo que estamos viendo en PCI, y otros datos sensibles, para evitar que los hackers puedan acceder a ellos. A menudo esto implica usar técnicas de encriptación para convertir los datos en formato seguro, que solo puedan ser entendidos por las personas autorizadas. Por ejemplo, un sitio web no usa una conexión segura como HTTPS. Los hackers, cuando no tenemos en nuestro navegador la S al final en la palabrita HTTP, pues una persona que quiera atacarnos, digamos un hacker, como se dice popularmente, podrían interceptar esta información confidencial, como contraseñas o datos bancarios. Me recuerda un poquito a la película V-Maker. Para prevenir esto es importante utilizar prácticas de seguridad sólidas y mantenerse actualizado con las últimas tecnologías de encriptación. Recordemos el uso de estándares tales como el GDPR y el PCI.
Entonces acá vemos a nuestro atacante atrás del firewall, pero él tiene una serie de llaves criptográficas en las cuales él va a probar si no puedo entrar por este lado, si no puedo entrar. Normalmente si tenemos acá un firewall de seguridad perimetral, tenemos una aplicación y como capa más baja en este middleware tenemos una base de datos. Y pues él va a intentar probar con esas llaves criptográficas si no se tiene cuidado con la protección de esta data. Tenemos en el tercer lugar, esta descendió antes, creo que era el top one, la inyección de código. Esta es una de mis favoritas. Hay una página que se llama Swagger que enseña cómo hacer, cómo poner en práctica este tipo de técnicas de ethical hacking. Es muy interesante, estaría chévere que lo revisaran. Las vulnerabilidades de inyección, como la inyección SSQL o la XSS, la Cross-Site Scripting, son las más prominentes en este tipo de ataques, cuando se logra hacer una inyección de código. Este tipo es que de vulnerabilidad es que se inyecta un atacante, inyecta su código en una aplicación y lo que hace es modificar esa data. Estas pueden ocurrir cuando los datos del usuario no se validan. Ojo con la validación de datos de usuario. Y cuando no se utilizan consultas dinámicas sin escapar de manera adecuada. Los métodos de salida también son muy importantes cómo finalizamos esos métodos. Las mejores prácticas para prevenir estas vulnerabilidades incluyen el uso de APIs seguras, la validación positiva del lado del servidor. Ojo porque este tipo de ataques de inyección se ejecutan es en nuestra parte de backend, en los servidores. No van a ser ejecutados en el front, es en la parte de backend donde se ejecutan. Entonces, ojo con la securización del lado del servidor. Y la escapada y cómo se está escapando de esos caracteres especiales en las consultas dinámicas. La revisión del código y las pruebas automatizadas son esenciales. Todo el tema de robot de pruebas es esencial para garantizar la seguridad de la información. Y esto nos ayuda a identificar y mitigar estos riesgos de despliegue en producción. Por eso es importante también hacer este tipo de pruebas en los ambientes previos a producción. En este ejemplo de esta imagen, de este ataque de inyección, tenemos acá un atacante que está inyectando este código. Está haciendo una inyección SQL, pero a la larga es una inyección de código. Está intentando consultar esta cuenta ID. El web server le da una respuesta, ¿cierto? Está utilizando unos datos no confiables en la construcción de la siguiente llamada vulnerable. Está mandando un select asterisco from. Está consultando todos los usuarios desde de la tabla users. Está buscando todos los usuarios y le está introduciendo algo más. Le está haciendo una búsqueda en el where ID. Digamos que le puede colocar que nos dé el ID de custom y nos mande un método que sea, por ejemplo, el request get parameter, que es el que indica en la página de OWASP. Y eso que nos va a retornar datos sensibles, datos sensitivos de los usuarios y este atacante puede robar esa información. No solamente está vulnerando al cliente, sino también a la empresa está almacenando esa data. Entonces, ojo con esas prácticas de seguridad. El diseño inseguro. Volvemos a hablar del diseño inseguro que pareciera algo básico, pero es tan básico que cuando no se tiene en cuenta puede generar una brecha de seguridad bastante importante. El OWASP indica que esta es una categoría nueva para el año 2021. Está enfocada en los riesgos relacionados con las fallas de diseño y arquitectura, invitando a utilizar modelamientos de amenazas. Se podría incluir incluso en los test de programación continua los patrones de diseño seguro, las arquitecturas de referencia como la Clean o la octogonal. La invitación es ir un poco más allá de ese shift left, de pensar a la izquierda. Debemos, cuando estemos codeando, incluir sí o sí en los requerimientos todo el tema de seguridad de la información, incluir las políticas de cómo estamos haciendo ese tratamiento de datos para prevenir este tipo de vulnerabilidades. Es esencial pasar la corrección de errores por la etapa de codificación y actividades previas al código críticas para el diseño seguro. Las debilidades comunes incluyen la generación de mensajes de error con información sensible, el almacenamiento no protegido de credenciales y la violación de límites de confianza. Para prevenir se recomienda un ciclo de vida al desarrollo. Esto es clave. Tiene que ser un ciclo de vida seguro. La utilización de patrones de diseño seguro y la integración de controles de seguridad en las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Las historias de usuario, cuando uno trabaja con
bajo el framework de Scrum o está trabajando con una metodología ágil, se trabaja en un backlog y en ese backlog se reciben los requerimientos. Pueden ser los requerimientos para los desarrolladores. Yo trabajo como SRE, yo tengo también pues una serie de backlog para todo el tema de observabilidad, de manejo de la información y se tiene que tener en cuenta también los requerimientos de seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es clave para el negocio y si no se tiene en cuenta, ponemos en riesgo directamente el negocio. En el ejemplo de la imagen que estamos viendo un atacante que está haciendo un escaneo a una API, lo cual también eso es una mala práctica. Cuando uno detecta que están haciendo un escaneo a puertos cuando se trata de dispositivos perimetrales o de Internet Network, de networking, perdón, o el firewall o el WAF debería detectar este escaneo. Y si una API está siendo escaneada, inmediatamente se debería levantar una banderita no permitiendo que se haga ese escaneo. Pero bueno, digamos que para el ejemplo el atacante escaneó, identificó que había una API vulnerable. Entonces, ¿el qué hace? Inyecta un código malicioso, está inyectando un script que puede vulnerar esta API. Entonces, cuando un usuario accede a la API vía la app, él ingresa a esa API, va a retornar el contenido con el script malicioso y ahí puede hacer cualquier cosa el atacante. Ahora, que no estamos hablando que una persona físicamente se esté conectando, esté haciendo ese escaneo a esas vulnerabilidades de las APIs, sino que lo que se hace normalmente es programar un bot para que haga eso de manera iterativa y para que lo haga a gran escala. Entonces, fijo, de 1000 APIs que esté escaneando, alguna tendrá una vulnerabilidad y por allí podrá por allí podrá inyectar su código malicioso. Y por último, el Security Misconfiguration. Las malas configuraciones de seguridad se han vuelto más comunes. El OWASP indica que más del 90% de las aplicaciones que ellos evaluaron presentaban un tipo de esta vulnerabilidad. 90% de las aplicaciones que ellos evaluaron, que el OWASP evaluó, o sea, el dato es muy alto. Son muchísimas aplicaciones las que fallan que tienen malas configuraciones de seguridad. Las aplicaciones pueden ser vulnerables si carecen de endurecimiento en la seguridad, si tienen características innecesarias habilitadas, por ejemplo. A veces se crea código y ya no utilizan un método, entonces lo dejan ahí, van dejando basura y basura y basura en el método, métodos que no se utilizan, clases que ya no se están tampoco teniendo en cuenta, quedan ahí disponibles y son un riesgo latente que si algún hacker o algún intruso intenta hacer un escaneo o está buscando, como en el caso anterior, está buscando cómo vulnerar un API y encuentra un método que está ahí sin hacer nada, puede llegar a utilizarlo y ponerlo en contra nuestra. Entonces es muy importante también como una buena práctica eliminar el código basura. Para prevenir estas vulnerabilidades es crucial implementar procesos de instalación segura, eliminar características no utilizadas, eliminar todo el código basura, revisar y actualizar configuraciones de seguridad, segmentar la arquitectura de la aplicación y automatizar la verificación de configuraciones. El monitoreo es clave en esta parte. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, vemos que hay unas aplicaciones que no fueron eliminadas en los servidores de producción, hay listados de directorios habilitados en el servidor, hay mensajes de error detallados que exponen información sensible, se están diciendo, tenemos los mensajes de error que nos dicen usted tiene problemas con seguridad, con contraseñas que tienen muy pocos caracteres o son muy cortas o no tienen, o son solamente números o solamente letras. Tenemos un listado de directorios habilitados en el servidor. Tenemos permisos predeterminados en servicios de la nube que permiten el acceso no autorizado a datos sensibles. Entonces todo esto se convierte en un objetivo para inyectar código malicioso por parte de un atacante y sobre todo en estas aplicaciones como dice las sample applications es muy común que se pueda llegar a perpetrar un ataque desde allí. Y bueno, acá encontramos las referencias bibliográficas donde nos basamos en el contenido de este vídeo. También tomamos información de los trabajos anteriores donde ya habíamos abordado muchos de estos temas. A todos, muchas gracias por su atención. Al profesor Yasnir también muchísimas gracias. Fue mucho apoyo durante este proceso para adquirir estos conocimientos, para concientizarnos en la importancia de la seguridad de la información, de extrapolar
este conocimiento hacia nuestros campos de acción como ingenieros de sistemas. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.